4 personas. Ah, ok, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestras tardes de café. Hoy tenemos un invitado especial, Juan Alvarado, quien es gerente de consultoría de la empresa Soluciones Computarizadas. Buenas tardes, Juan, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por la invitación y aquí emocionado de poder compartir el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo les recuerdo a todos los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta del tema que vamos a tratar hoy, que es un tema muy interesante y es el Big Data y cómo lo podemos aplicar al interior de las organizaciones, lo pueden hacer a través de nuestro chat de YouTube y al finalizar la entrevista daremos un espacio para preguntas. Adicional, quiero ya empezar a promocionar nuestro evento de fin de año, donde gratamente va a participar Juan Alvarado y pues se van a dar cuenta que va a ser un tema muy interesante. A través de esta entrevista se van a dar cuenta que no se pueden perder este evento. Bueno, ahora sí, entremos en materia, Juan, y cuéntanos, por favor, qué es Big Data y para qué sirve. Bueno, muchas gracias, Silvia. Ese es un tema bien interesante y que ha causado, podríamos decir, muy de moda en este momento en las diferentes industrias, ¿verdad? Esto se da mucho debido a la gran cantidad de información que están teniendo las empresas de diferentes fuentes. Hablemos de que cada clase de empresas captura información o tiene información no solo de sus sistemas internos, sino también de sus fuentes externas. Ejemplo, sitios web, toda la parte de lo que es redes sociales. Ahí hablamos de Facebook, Instagram, bueno, hasta TikTok ha resultado ahora ahí por ahí metido. Aparte de que la información que dentro de que existe dentro de las organizaciones no es únicamente que viene de sistemas, sino, por ejemplo, nuestras hojas electrónicas Excel, ahí viene, por ejemplo, los documentos Word, todo lo que es correos electrónicos y aparte también sistemas que ayudan a la administración, ejemplo, toda la parte de voz, video. Muchas organizaciones tienen un sistema de videos que captura básicamente cuando las personas entran a las agencias de las empresas o cuando graban las llamadas que hacen hacia los clientes o prospectos, ¿verdad? Entonces, todo eso, las empresas se dieron cuenta que tenían realmente una mina de oro con respecto a los datos que se tienen. Y ahí es donde empezó a salir el término de Big Data. Originalmente, yo inclusive encontré personas que decían que Big Data era muchos datos, lo cual es parcialmente cierto. Pero más que muchos datos es la diversidad y la explosión de los datos. Entonces, Big Data lo podemos determinar como una gran cantidad de datos, pero en diferentes formatos, ¿verdad? Y lo que intentan las empresas o las organizaciones es de tratar de aprovechar todos esos datos, tratar de entenderlos para beneficio de la propia empresa, para poder formar estrategias que vayan dirigidas hacia segmentos de nuestros clientes o clientes en particular, ¿verdad? Ya no es solo entender la transacción que viene dentro de nuestros sistemas financieros, sino también qué es lo que pasa alrededor, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a un prospecto y cómo se desarrolla la llamada. Entonces queremos analizar todo eso. Queremos ver por qué nos rechazaron o cómo nos pudieron o qué pasó en la entrevista, ¿verdad? Eso se ha dado mucho en el sector financiero, el juego de videos y el juego de lo que es audio ha causado y está siendo muy utilizado para poder analizar la información, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Realmente para lo que nos va a servir es para desarrollo de estrategias
de gran impacto dentro de las empresas, ¿verdad? Para eso nos va a servir el uso de esta gran cantidad de datos que en el mundo de tecnología nosotros le llamamos Big Data. Bueno, como mencionas, es una gran cantidad de datos. ¿Todos los datos son útiles o cómo podemos discriminarlos para que realmente podamos utilizarlos dentro de la organización o dentro de un proyecto que estuviéramos realizando? Ok, esa es una muy buena pregunta y realmente es un reto dentro del mundo de Big Data, porque debido a la gran cantidad de información, se tiende mucho a capturemos todo eso, pero realmente todo eso es útil. Eh, ¿Qué es lo que es útil y qué es lo que no es útil? Va a depender de las estrategias que la empresa quiera ver, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros miramos la información que hay en Facebook, ¿qué queremos con esa información? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Eso nos va a decir qué información es útil o no. Para eso, por supuesto, hay que venir y hay que lograr limpiar la información o decir qué es lo que nos va a servir. Ahí es donde entra no solo con Big Data, sino también toda la parte de ciencia de datos, en donde nosotros vamos a poder ir a traer esa información y poder ir a aplicar algoritmos para poder decir, ok, esta información me va a servir o no me va a servir, o viene en una forma correcta o no viene en una forma correcta. Podríamos ponerlo como parte de una solución completa de Big Data. Debemos de poner algún método, que normalmente es la ciencia de datos, para poder hacer esta discriminación. ¿Qué es lo que nos va a servir de toda esa data y cómo está viniendo, verdad? Bueno, pero entonces entiendo que para hacer este trabajo necesitamos tanto personas como tal vez instrumentos. Entonces, ¿realmente da un valor agregado al negocio tener el Big Data como para solventar la inversión que se está realizando? Eh, Ha sido realmente una evolución. Hace aproximadamente 5 años, si nosotros hablábamos de Big Data, todo el mundo lo que pensaba era, voy a capturar esa información, ahí está, y muchas empresas invirtieron en esa captura. Sin embargo, eh, poco a poco se ha ido evolucionando y se han venido a juntar varias estrategias que nacieron a raíz de Big Data, ¿verdad? Una de ellas es el análisis avanzado o la analítica avanzada que se puede tener dentro de las empresas. Entonces, eh, se dieron cuenta que la data, ahí está, necesitan alguna forma de trabajarla. Y como es tan grande, el reto es a nivel organizacional y a nivel también tecnológico. Tenemos que tener personas que sepan cómo trabajar esa gran cantidad de información junto con esta tecnología. Claro, debemos de tener una estrategia clara a nivel empresa o a nivel organización que nos va a decir o va a tener un objetivo muy claro con respecto a crear una aplicación de analítica avanzada o de Big Data, como se le llama. Ya hay muchas empresas que sí, la inversión que requiere, porque no es poca, debido a la tipo de consultoría que se requiere, y por supuesto a la tecnología también, eh, pero ya se está dando. Actualmente sí hay varias corporaciones que sí ya están dando, inclusive en la parte financiera, que es muy importante en empresas financieras, ya están tomando en cuenta y haciendo estrategias para poder hacer ese proceso, hacer las predicciones, por ejemplo, de cómo se va a comportar un cliente, qué le pueden ofrecer, pero no solo tomando en cuenta sus transacciones, sino también todo lo que rodea alrededor de la interacción con el usuario, voz, video, redes sociales, todo eso se analiza y bueno, de ahí salen ya estrategias que pueden justificar la inversión, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, tú nos estás comentando de algunos beneficios hacia el cliente
externo de qué se puede lograr con el Big Data. Internamente, ¿qué logra la organización cuando implementa estrategias de Big Data? Normalmente las organizaciones lo que logran es un impacto a nivel estratégico, ¿verdad? Normalmente las empresas, la alta gerencia requiere o diseña estrategias de alto impacto, ¿verdad? Es, por ejemplo, ok, vamos a analizar eh, eh, cómo entra la gente a mis agencias, cuánta gente entra, en qué momento entra, cómo interactúa, cuánto tiempo espera. Eh, Tradicionalmente uno lo que hacía era ponía a alguien a ver y a recabar esa información. Sin embargo, lo que ahora ocurre es como tenemos cámaras de video, entonces salen estrategias de ese nivel que a través de los videos se analiza todo el tráfico, por ejemplo, de las personas que ocurren en cada una de las agencias y en base a eso nosotros empezamos a determinar, por ejemplo, ok, ¿a qué horas necesitamos poner, por ejemplo, más cajeros o necesitamos agrandar la agencia porque pues, tenemos una gran cola en ciertos momentos, ¿verdad? Entonces, todo eso sale, por supuesto, de estrategias de alto nivel que la gerencia tiene. Y el impacto que tienen es normalmente son iniciativas que salen desde arriba, ¿verdad? No son iniciativas de informática ni iniciativas de mandos medios o mandos bajos, sino es mandos altos, ¿verdad? O es la alta gerencia que requiere ese tipo de información o de aplicaciones para solucionar algo muy estratégico de la empresa. O sea que se le acabó el trabajo al comprador secreto. Bueno, se intentan poco a poco, o sea, todo es una evolución. El comprador secreto va a pasar a ser alguna otra cosa, seguro. Pero bueno, siguiendo con lo que estás diciendo, entonces, para que el Big Data realmente sea una estrategia de negocio, también necesita el empoderamiento de los líderes de la organización. En tu experiencia, ¿cómo va en la región ese empoderamiento de los líderes para que realmente las estrategias de Big Data sean exitosas? Esa es excelente pregunta. Y viene mucho y la respuesta va a venir mucho con respecto a lo que es el cambio generacional que estamos sufriendo en todas las empresas, ¿verdad? Actualmente quienes mandan dentro de las organizaciones están cambiando hacia la nueva generación, o sea, los jóvenes que antes acaban de salir de las universidades, que están muy acostumbrados a la tecnología, que no les da miedo la tecnología, están tomando el control de las empresas y gracias a eso se está abriendo a que se puedan implementar ese tipo de aplicaciones. Porque ya decirle a un gerente de la nueva generación, mire, vamos a analizar video, voz, él no se va a sorprender de eso, sino básicamente lo que va a ocurrir es que él mismo va a ofrecer o va a tratar de crear alguna iniciativa a nivel gerencial para lograr impactar utilizando este tipo de tecnología. Entonces es mucho más fácil y eso ha dado a que un montón de empresas ya empecemos a ver o comencemos a ver términos como Big Data, que ya es muy común, y sobre todo utilizando todo lo que son infraestructuras en la nube, ¿verdad? Porque las infraestructuras en la nube nos solucionan a nosotros dónde guardar toda esta gran cantidad de datos que es fenomenal. O sea, realmente hablemos de teras, de cientos de teras que van guardando las empresas y lo van guardando normalmente. Lo más económico es guardarlos en el término de la nube y a partir de ahí empezar a sacar a través de otras tecnologías, sacar y crear aplicaciones, ¿verdad? Pero dentro de todas las corporaciones, por supuesto, en Guatemala personalmente sí conozco varias de las corporaciones grandes que hacia ahí están yendo. Inclusive ya tienen hasta sus departamentos de lo que ellos llaman analítica avanzada o científicos de datos,
dentro de la propia organización para crear este tipo de aplicaciones, ¿verdad? La invitación entonces es para que las gerencias o se animen a aprender más o se unan con personas que sepan, más Correcto. que todo. Bueno, sabemos que el éxito de las tecnologías depende de la democratización de las mismas. ¿Cómo va ese proceso en temas de Big Data y las herramientas que se requieren? Pues porque muchas organizaciones aún no podrían entrar a esta nueva ola por los costos que esto implica. Correcto. Eso es importante y ahí está, podríamos decir, las infraestructuras de la nube. Ese es el juego que entra, porque la economía con respecto a poder poner una gran cantidad de datos arriba utilizando infraestructuras de nubes es muy económica para crear aplicaciones de este nivel, ¿verdad? Entonces, con infraestructuras, yo creo que cualquier tipo de empresa puede entrar y cualquier tamaño, ¿verdad? Porque tienen, si se apoyan en todo lo que es el término de infraestructura en la nube, pues, no hay ningún problema, no tienen que venir a invertir cientos de miles de dólares en comprar infraestructura, servidores, discos y todo eso. Tampoco tienen que invertir una gran cantidad en todo lo que es el tema de extender su data center, porque utilizan la nube. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Las megacorporaciones que en Guatemala están trabajando esto, básicamente utilizan infraestructura en la nube. No están extendiendo su data center, sino lo que prefieren es ir creciendo poco a poco con respecto a la parte de analítica avanzada o de Big Data va creciendo como tal, ¿verdad? Entonces no invierten en software, no invierten en infraestructura, en consultoría, por supuesto, normalmente sí se requiere porque no tienen adentro de la corporación personal con mucha experiencia con respecto a estos datos, a estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, tienen que invertir en la parte de consultoría, mientras que van levantando ellos su departamento, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Ahí en ese caso mis recomendaciones, si las empresas o las financieras necesitan utilizar el término de Big Data, pueden apoyarse en lo que es infraestructura en la nube. Ahí hay varios servicios, ahí está toda la infraestructura e ir probando y creciendo poco a poco. Pueden empezar muy pequeño hasta de repente hacer ya aplicaciones muy, muy complejas que les impacten a las altas a la alta gerencia de las empresas, ¿verdad? Bueno que hables de nube porque puedo hacer un comercial y es que en nuestro evento de fin de año vamos a hablar sobre la nube, nos va a acompañar Google y SkyOne. Entonces no se pueden Okay. perder tampoco el evento por eso, para complementar lo que nos está hablando Juan del tema de Big Data. Juan, para las empresas financieras, que es nuestro grupo objetivo, el tener estrategias de Big Data les permite reducir riesgos, por ejemplo, en temas de colocación de riesgos, teniendo en cuenta, perdón, en colocación de créditos, teniendo en cuenta, pues, que el Big Data nos permite conocer los perfiles de cliente. Entonces, ¿cómo podría esta empresa beneficiarse y tener mayor exactitud en el momento de generar un crédito? Ok, eso es bien importante y es de las aplicaciones que casi siempre las empresas andan buscando, es minimizar el riesgo de colocación de créditos. Muchos hacen lo que nosotros conocemos como calculadoras financieras, en donde metemos todos los datos de los clientes y se autocalifica. Eso, por supuesto, agiliza mucho el otorgamiento de créditos. Pero esto no se hace como antes se hacía, ¿no? Antes básicamente decía yo, si el cliente es abogado, mire, el riesgo es muy alto, entonces no, ¿verdad? No, ahora básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde entra toda la parte de los científicos de datos y de toda la información que yo pueda tener adentro de mi organización, que es cómo se comporta los clientes a nivel moratorio, ¿verdad? ¿Qué características tienen los clientes
con respecto, por ejemplo, a las diferentes moras que puedan tener en las instituciones financieras, ¿verdad? Entonces, al analizar científicamente y estadísticamente esta información, nosotros nos podemos dar cuenta que, por decirles algo, las personas de 25 a 35 años de un sector X por 3 tarjetas de crédito, por ponerles un ejemplo, siempre tienen, la mayoría, están incurriendo en mora. Eso, por supuesto, hay que analizarlo estadísticamente para encontrar patrones que nos puedan decir qué es lo que está pasando con el tema de moras y el comportamiento de la información, qué es lo que tienen de características comunes las personas que están teniendo las diferentes moras. Todo eso, entonces, claro, adentro de esta aplicación, para lograr hacer este análisis estadístico, debemos de tener una gran cantidad de información, ¿verdad? No podemos tener poquita información, porque entonces esto no va a funcionar. ¿Sí? Tenemos mucha información que en ese momento se analiza y nos puede decir el nivel de riesgo que tenemos con el cliente, ¿verdad? Entonces, esa es un tipo de aplicaciones que muchos están buscando, y ahí hay que unir Big Data junto con ciencia de datos para que a nivel estadístico y de desarrollo, o sea, de programación, se cree una aplicación que pueda analizar los riesgos, ¿verdad? Teniendo, por supuesto, un montón de información ya dentro de nuestras empresas. Excelente. Bueno, para terminar y antes de pasar a nuestras preguntas de las personas que nos están viendo en este momento, tengo una pregunta y es sobre las personas pues, que creen mucho en la teoría de la conspiración. Hasta qué punto las empresas pueden conocer información de nosotros y hasta qué punto vamos a tener privacidad, porque pues se dicen que hay una limitante, etcétera, pero lo que tú me estás comentando es que las empresas van a saber exactamente nosotros cómo nos comportamos en diferentes situaciones, compras, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde va nuestra privacidad como usuarios? Ok, creo que es de las principales preocupaciones de los usuarios. Depende de las industrias. En la industria financiera, acuérdense de que las empresas saben todos nuestros movimientos. Si tenemos tarjetas de crédito, saben todos nuestros movimientos, dónde compramos, cuándo compramos, cuánto compramos, si pedimos crédito, cómo nos estamos comportando. Si a eso le unamos aplicaciones en móviles, saben cómo nos desplazamos también, qué lugares visitamos, inclusive dónde comemos. Habemos personas que somos muy sociables compartiendo eso. Entonces, toda esa información está ahí. Ahora, ¿qué sucede con las empresas? Las empresas no es de que agarren toda esa información y digan, ok, Juan, vamos a explotarlo, sino básicamente lo que las empresas están haciendo es analizar mi perfil, no a Juan puro, sino mi perfil como tal, y van a juntar a todos los que se parecen a Juan y les van a poder crear productos al sector, al perfil como tal, ¿verdad? O sea, como Juan es tecnológico, Juan tiene tal edad, Juan tiene tantas tarjetas de crédito, pertenece a la clase media, entonces y Juan llega a los supermercados todos los sábados, entonces le vamos a crear algún producto especial a él, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Nuestra, podríamos decir, privacidad es bien cuestionable desde el punto de vista de que nosotros tenemos inclusive teléfonos celulares, ¿verdad? En un teléfono celular, pues, ahí va todo. Prácticamente se conoce desde qué horas ustedes agarran el celular hasta que por dónde se desplazan, dónde se conectan, dónde van a comer, y eso nadie se los pide. O sea, el celular automáticamente está tomando toda esa radiografía
y alimentando las bases de datos, en este caso, sobre todo de empresas como Google o como Facebook. Y en base a eso salen los famosos anuncios muy personalizados que nosotros tenemos. Entonces, las empresas, por supuesto, no tienen todo eso, sino tienen menos información. Las empresas tienen menos información. La idea de ellos es, por supuesto, perfilar al usuario y crear perfiles para crear productos. Entonces, no es de que estén vendiendo la información, no venden información. Una megacorporación o una empresa financiera no está vendiendo información de Juan, sino está vendiendo o está utilizando, perdón por el vender, sino está utilizando los datos macro del perfil mío para poderme crear productos que estén específicamente no para Juan, sino para todas las personas que se parecen a Juan. O sea, básicamente eso es lo que sucede. Entonces, con respecto a la preocupación que se tiene, por supuesto es algo válido, pero las empresas no están llegando a vender nuestra información, más sin embargo, sí crean cosas muy específicas utilizando nuestros patrones de conducta, ¿verdad? Eso es realmente lo que está sucediendo. Pero a nivel tecnológico, como ha sido una preocupación muy grande, no solo han salido leyes en específico para la utilización de lo que nosotros que puedan capturar acerca de nuestros perfiles, sino también las empresas de tecnología han puesto mucho más candados a los datos, ¿verdad? De una u otra forma. Por ejemplo, a nivel Big Data, se tienen ya mucho software que puede asegurar que, por ejemplo, mi tarjeta de crédito no anda rondando esos numeritos en toda la corporación financiera, ¿verdad? Y que hasta un contador pueda venir y decir, a ver, Juan, este es un número de tarjeta de crédito con el numerito de seguridad, ¿verdad? O sea, no existe eso. Cuando nosotros venimos y aseguramos información, que ese es parte del proceso de Big Data, entonces nadie puede ver toda esa información que está ahí salvaguardada, sino básicamente es alguien que es el guardián de todo eso. Entonces yo les diría, no se preocupen, la información no es más de lo que ustedes comparten en un teléfono celular y hay métodos para asegurar eso, y las empresas no les interesa el dato de Juan, les interesa perfilar dónde cabe Juan y qué le pueden ofrecer, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, tengo una pregunta desde Chile. Acá en Chile es muy frecuente que las empresas grandes tengan un departamento y gerencia de Big Data. Cada vez se ven más ofertas de empleo en busca de ese perfil. Eso dice su importancia. Exactamente, eso es bien importante. Ese comentario es muy importante. Es algo que cuando yo platico con personas que están estudiando informática, sí les comparto eso. O sea, les digo, miren, trabajen encima de eso, trabajen encima de ciencia de datos, trabajen encima de analítica avanzada. ¿Por qué? Porque es realmente el trabajo del futuro que está viniendo en informática, junto con la parte de seguridad, por supuesto, pero la parte de Big Data, la parte de científicos de datos, la demanda es grandísima porque ya se dieron cuenta que pueden hacer cosas muy, muy buenas, impactar mucho en las empresas, pero no hay gente quien las cree, ¿no? Porque para eso, por supuesto, tenemos que aplicar conocimientos de negocio, aplicar conocimientos de tecnología y aplicar también conocimientos matemáticos o estadísticos para lograr crear este tipo de aplicaciones basándonos en la data que tenemos debajo, que es la Big Data, ¿verdad? Aquí tenemos otra pregunta del señor José Guillermo Arreaga. Buenas tardes. ¿Analítica avanzada y ciencia de datos se puede considerar diferentes? Es sinónimo realmente. Muchos lo están agarrando como sinónimo. Cuando se habla de analítica avanzada, muchos ponen la parte de ciencia de datos ahí, ¿verdad? Lo que pasa es con analítica avanzada es que
no es solo la parte del algoritmo, que es la parte de los científicos de datos, sino también ahí viene la parte de desarrollo visual, ¿verdad? Utilizar herramientas de visualización avanzadas que nos pueden ayudar a crear escenarios y a jugar más con datos masivos. Normalmente toda la parte de Big Data de científicos de datos, es mucha algoritmo, matemática, gráficas para ver tendencias, para ver forecasts, para hacer cluster, pero esto si lo unimos con herramientas visuales de la última generación, pues básicamente ahí vamos a tener nosotros lo que muchas empresas están llamando analítica avanzada. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, ya no tenemos muchas otras, no tenemos más preguntas, solo queremos pues recomendarles que asistan a nuestro evento donde ustedes ya saben, vamos a tener como uno de los oradores a Juan Alvarado y sabemos que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes y para poner en práctica en sus organizaciones o simplemente para ahondar en los conocimientos que hoy en día están, pues cada día estamos avanzando más, cada día nacen nuevas tendencias y esta es una de las que debemos estar pues al tanto. No solo las personas que están en temas de tecnología, también las personas de marketing nos basamos en temas de analítica de datos para poder hacer las campañas y lograr el éxito que se requiere. Bueno, Juan, no es más. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y pues nos vemos en noviembre.